Hola, ¿cómo están? Espero que todos sanos. Ya estamos bastante cansados de la pandemia, pero vamos a tratar de seguir adelante con la materia. Este video tiene que ver con la parte de los objetivos de política económica, son específicos para ciencia política, vinculados a la macroeconomía. Ya en la primera parte de la materia, en la parte de microeconomía, en realidad es la segunda, hemos visto la intervención del Estado en los mercados, serían políticas de tipo microeconómicas. En este caso nos vamos a ocupar de la parte macroeconómica. Al respecto, tenemos que tener claro para poder ver esta parte qué es un Estado. Y un Estado es un espacio geográfico que posee una población permanente, un territorio definido y un gobierno que es capaz de mantener el control efectivo sobre el territorio correspondiente y de conducir las relaciones internacionales con otros estados de ese territorio. O sea, espacio geográfico, gente y un organismo de gobierno que trata de ejercer el control de ese territorio, de lo que pasa dentro del territorio y de las relaciones de ese territorio con el resto del mundo. Esta definición es de la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933. Nosotros habíamos hablado en la primera unidad de la materia que el problema económico era dar respuesta a tres preguntas: ¿qué producir?, ¿cómo producir?, y para quién producir. Y también vimos los sistemas económicos sobre la base del texto de Dewey, básicamente una caracterización de un sistema capitalista puro y un sistema socialista o de control del Estado puro que, como mencionamos en ese momento, en general se dan de manera mixta y no de manera pura. Dentro de esto aparece la política económica, que son decisiones que se toman en la administración del Estado, o sea, el gobierno, que por acción u omisión afectan las respuestas que se dan a estas preguntas. Esto es la forma en la que se asignan los recursos para producir, la forma en que se distribuye la riqueza, la forma también en la que circula lo que se produce dentro del territorio y circula hacia afuera y hacia dentro del territorio a través del comercio internacional. Las políticas de Estado pueden ser implícitas o explícitas y también hay que tener en cuenta que, como decimos al principio, puede ser por acción o por omisión. Si un Estado dice que lo resuelvan todos los mercados, estaríamos en el caso puro de la economía capitalista. Y si un Estado dice que todo lo decida el Estado, estaríamos en una economía de administración centralizada o de tipo socialista, como vimos en la primera parte de la materia en el tema sistemas económicos. Las políticas económicas tienen distintas formas de clasificación. Las clasificaciones reciben el nombre de taxonomías. De acuerdo a la orientación, pueden ser políticas de ordenación o políticas de proceso. Las políticas de ordenación son permanentes y tratan de regular o modificar el marco económico, como por ejemplo la Ley de Defensa de la Competencia, o las políticas de proceso, que tratan de ver el funcionamiento de la economía y ajustar variables económicas para favorecer ese comportamiento, como por ejemplo las políticas cambiarias. Hay, según los instrumentos utilizados, políticas que pueden ser de tipo cuantitativo, que tienen que ver con modificar de alguna manera algunas de las magnitudes de la economía, como puede ser la cantidad de dinero, la tasa de interés, el tipo de cambio u otras magnitudes medibles. Políticas de tipo cualitativas, que tratan de introducir cambios estructurales pero no afectan el marco económico, como una reforma del sistema impositivo, y políticas o reformas fundamentales, que consisten en cambiar total o parcialmente los fundamentos del sistema económico, cambiar las reglas del juego, como por ejemplo nacionalizar la banca, privatizar empresas o servicios públicos, o lo contrario, privatizar la banca y nacionalizar empresas o servicios públicos también serían ejemplos. De acuerdo al nivel de actuación, las políticas pueden ser macroeconómicas, que son las que nos van a ocupar fundamentalmente en este video, que tratan de influenciar sobre los agregados macroeconómicos, como por ejemplo el incremento del gasto público, una de las políticas fiscales que vamos a ver en la materia, o políticas que afectan el aspecto microeconómico, que son las que vimos en la unidad 2 de la materia, que tienen que ver con influir en las decisiones de producir o de consumir y así modificar la asignación de recursos en la producción.
desgravaciones fiscales, pero ya hemos visto impuestos, subsidios indirectos y fijación de precios como posibles políticas microeconómicas. Y finalmente, de acuerdo a su función en la dimensión temporal, pueden ser políticas de largo plazo que tengan objetivos económicos para que se cumplan en periodos de, por ejemplo, 8 años. Estas son programas globales. En Argentina tuvimos durante el primer gobierno peronista planes quinquenales, por ejemplo. Hubo dos, sería una proyección de la economía a 8 años. Políticas de mediano plazo para periodos de 4 o 5 años, esto es lo que mencionamos antes, dos políticas de mediano plazo, dos planes quinquenales, darían una política de largo plazo, y políticas de corto plazo que están para periodos de tiempo inferiores al año y medio, 2 años, que tiene que ver con, de alguna manera, incentivar la demanda agregada o lo que está pasando ahora por el caso de la pandemia, que esperemos sea de corto plazo, que tiene que ver con intervenciones directas para sostener el funcionamiento de la economía en una situación donde el mercado está prácticamente colapsado. Los objetivos de política económica, todo esto se basa en el texto de Cuadrado Roura que ustedes tienen en la bibliografía. Son 5, pueden encontrar otras versiones en otros textos, pero estos son los que tomamos como base en la materia. El crecimiento económico, cuyo indicador básicamente es la tasa de crecimiento del PBI, pero lo que trata de medir es el incremento de la producción de manera sostenida. En principio, el PBI es el mejor indicador, o el PBI per cápita. Si aumenta el PBI o el PBI per cápita, se supone que se está logrando un crecimiento económico. En realidad es difícil diferenciar si es un crecimiento económico o un aumento en el nivel de actividad. Hay un concepto que se llama ingreso de pleno empleo, que se trata de estimar, que sería cuál sería el PBI del país cuando nos encontramos en el borde de la frontera de posibilidades de producción. Otro de los objetivos es el de pleno empleo, que tiene que ver con los puestos de trabajo, y los indicadores de este objetivo económico son la tasa de desempleo, la tasa de actividad, la tasa de ocupación, y como posiblemente veamos en otro video, también tienen que ver con el uso de la capacidad instalada o el índice de el nivel de actividad, que nos dan idea de qué tan ocupado está el factor capital y no solo el factor trabajo. Estabilidad de precios, que básicamente sería decir que no haya inflación, donde los indicadores se construyen a través del índice de precios al consumidor o de la tasa de inflación, que es la variación porcentual del índice de precios al consumidor. La estabilidad de precios consistiría en que el índice de precios al consumidor variara poco o nada, por lo tanto la inflación sería pequeña o nula. La distribución de la renta o de la riqueza, que tiene que ver con la disminución de las diferencias entre los ingresos de las personas. Esto se puede medir a nivel personal o a nivel familiar. En ese caso, los indicadores que tenemos son la curva de Lorenz y el índice de Gini, que vamos a ver en videos específicos. Y finalmente, el equilibrio de la balanza de pagos, que tiene más que ver con la balanza comercial por cuenta corriente, y esto es que de alguna manera las exportaciones resulten en equilibrio iguales a las importaciones, o si uno espera un saldo positivo de la balanza de cuenta corriente, que las exportaciones sean mayores a las importaciones, ya que en caso contrario se pierden las reservas de divisas y se genera un problema que mencionaremos varias veces, llamado restricción externa, muy común en Argentina, por el cual cuando la economía crece salen más divisas por importaciones, que suelen ser de bienes de capital, de energía o de insumos para la producción, que lo que entra por las exportaciones, que suelen ser de productos primarios o exportaciones de manufacturas de origen agrícola. Dicho esto, vamos a retomar el circuito económico que vimos en la unidad 1, pero ahora le vamos a dar un dejo de mayor realidad. Nosotros teníamos las familias o unidades de consumo, las empresas o unidades de producción, y vamos a ir levantando estos supuestos que negaban cosas que en realidad existían. Lo primero que va a pasar va a ser que vamos a permitir que del ingreso disponible las familias ahorren parte de su ingreso. Esto es agregado a nivel nacional, puede haber familias que ahorren y otras que no, pero hay un ahorro neto
tomando el conjunto de la familia, que se diferencia del gasto en consumo de las familias. También había otro supuesto que hablaba de la inversión, que decía las empresas no invierten. Ahora sí, vamos a aceptar la idea de que las empresas pueden invertir, con lo cual lo que llamamos demanda global o agregada, lo que se le quiere comprar a las empresas en este circuito económico, en el cual todavía mantenemos los supuestos de que no hay Estado ni sector externo, esa demanda global se compondría del consumo de la familia y de la inversión de las empresas. Las empresas gastan en la producción lo que decíamos que era la retribución de los factores productivos, con lo cual el ingreso de la economía sería el salario, la renta, el interés y el beneficio, igual que en el circuito económico. Sin embargo, en la realidad puede haber beneficios no distribuidos por parte de las empresas que van a achicar este ingreso disponible, es decir, la parte del salario, la renta, el interés y los beneficios que llega a las familias. Vamos a agregar también el gobierno o el Estado que va a influir en la economía. Por un lado, respecto de las familias, el gobierno hace transferencias, lo vieron en la parte de cálculo de Producto Bruto Interno, que son desembolsos en efectivo hacia las familias sin exigir ninguna contraprestación en el periodo en el que se realiza, jubilaciones, becas, asistencias como puede ser el IFE, pero también se queda con una parte del ingreso de la familia a través de los impuestos directos sobre los ingresos de las familias, como el impuesto a las ganancias o las cargas sociales que incluyen la jubilación, las obras sociales. Pero el gobierno también influye sobre el nivel de precios que cobran o que llegan a las empresas a través de subsidios y a través de impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son los que se incluyen en el precio, como el IVA, y los subsidios son estímulos a las empresas para que bajen los precios en los mercados. También vamos a agregar que existen impuestos directos sobre los beneficios de las empresas, también llamado impuesto a las ganancias de las personas jurídicas, con lo cual el gobierno se financia para su funcionamiento. Y también existe el gasto del sector público que se suma a el resto de los elementos de la demanda global, o sea que el gasto del sector público forma parte de la demanda y este gasto del sector público puede ser en proveer bienes y servicios, como por ejemplo la educación universitaria, o para su propio funcionamiento. Nos vamos a detener más adelante en el análisis del sector público. Y también vamos a agregar el resto del mundo, que aparece por un lado en relación con la oferta y la demanda de bienes y servicios. Hay una parte de la demanda que llega a las empresas en el interior del país, que son las exportaciones, es la demanda del resto del mundo, pero una parte de esta demanda global, que ahora incluye las exportaciones, se dirige hacia artículos importados que se producen en el resto del mundo. Cuando nosotros calculamos el Producto Bruto Interno a precios de mercado, lo calculamos al nivel de las empresas que operan en el interior del país. Por lo tanto, el Producto Bruto Interno a precios de mercado es el consumo de las familias y la inversión de las empresas, que es el sector privado, el consumo o el gasto del gobierno, las exportaciones, que son la demanda del resto del mundo, menos las importaciones, que son la parte de la demanda global o agregada, que se dirige a artículos importados. Y el resto del mundo también nos va a aparecer por aquí cuando llegamos al ingreso disponible de las familias, porque el resto del mundo también participa en el mercado de factores productivos. Hay una parte del ingreso que se genera en el país que se va en la retribución de factores extranjeros que operan en Argentina, salarios de no residentes, beneficios que giran las empresas de no residentes, por ejemplo, pero hay una parte que llega a nuestra familia que es la retribución de los factores argentinos que operan en el extranjero, que aumenta el ingreso disponible de las familias en el interior del país. Y finalmente, aunque no nos vamos a ocupar en esta parte, se encuentra el sector financiero, que es el que canaliza el ahorro de las familias en forma de préstamos a las empresas que pueden dedicar, por ejemplo, a la inversión, pero que también hace préstamos a la familia, hace préstamos al gobierno y llegado el caso puede recibir depósitos del gobierno y de las empresas, aunque su función es canalizar el ahorro de las familias hacia la inversión. Aquí terminamos este video y seguimos en el próximo.